Hola chicos, gracias por sintonizar BitCorner Podcast, el primer podcast salvadoreño de Bitcoin donde entrevisto a líderes, pensadores, economistas, políticos, educadores en Bitcoin y mucho más. Recuerda que este podcast es un puente entre todas estas líderes, pensadores y que están trabajando en Bitcoin y nuestra comunidad hispanohablante. Así que si quieres apoyar el show, por favor no olvides suscribirte al canal. Y si te gusta este tipo de contenido, dale el botón de like para que puedas compartirlo y llegue a muchas más personas. Y además no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio y te llegue la notificación de un nuevo episodio. Además, recuerda que este podcast no te ofrece ningún tipo de consejo financiero, es nada más para educación y entretenimiento, así que antes de realizar cualquier inversión, no olvides hacer tu propia investigación y sé consciente de tu tolerancia al riesgo. ¿Ok? Es hora de hablar del primer partner del podcast, que es donde yo protejo mis bitcoins, Blockstream. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a Internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. ¿Ok? Hora del show. Hola chicos, ¿cómo están? Antes de comenzar el episodio de hoy, nada más quiero hacer un pequeño disclaimer que honestamente se me olvidó decirlo durante el episodio de hoy. Esto lo estoy haciendo en postproducción. Nada, simplemente quiero decirles que, bueno, es un disclaimer de que yo no represento ninguna afiliación política. Este episodio no está sponsoreado por Indira Kempis. Ella es nada más otro invitado más, como cualquier otro educador, desarrollador, macroeconomista, político en Bitcoin que invite. Eh, de nuevo, el objetivo de este podcast es de que aprendamos todos, tanto tú como yo estamos aprendiendo juntos todo lo que se está desarrollando en Bitcoin a nivel mundial. Por eso me gusta traer personas de todo el mundo, tanto hispanohablantes como de habla inglesa. Y bueno, para que veamos cómo va la adopción de Bitcoin a nivel mundial, tanto por supuesto en mi patria, El Salvador, como desde distintas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en África, donde sea. Eh, Así que nada, de nuevo, este es un espacio educativo, no me representan, no tengo ninguna afiliación política hacia ningún partido. Y nada, es un episodio nada más educativo y espero que lo disfruten muchísimo. Así que nada más quería decir eso y nada, que disfruten el episodio de hoy. Hasta otra. Para mí, El Salvador representa ese hub de innovación en donde podemos haciendo las experiencias también que hagan evidencia de lo que sí es posible a partir de estas decisiones. Obviamente, pienso que la ruta más importante es la descentralización de las decisiones en todo sentido, pero que en lo que eso pasa, tenemos que hacer los tránsitos, tenemos que hacer el camino amable,
Y El Salvador nos ha demostrado que sí puede ser posible. Es más, las últimas iniciativas del cero impuestos para la tecnología, para la innovación, me parece fabulosa. Por ahí deberíamos caminar todos los países. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Exacto. una vez más a Bitcorner. Esta semana toca episodio en español y tenemos el gran honor, hoy tenemos una gran invitada, estoy muy feliz de que nos acompañe Indira Kempis, así que bienvenida a Bitcorner. Muchísimas gracias por invitarme y por este espacio en español. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, en primer lugar, no quiero antes de comenzar el podcast, te quiero felicitar bueno, todo el mundo habrá visto que tú e Isabela Santos han hecho historia en Bitcoin Magazine representándonos a toda la comunidad hispanohablante y latinoamericana. Han hecho historia porque han sido las primeras personas en presentar un segmento en español en Bitcoin Magazine, así que muchísimas felicidades. No, pues qué bueno que comencemos a hablar este tipo de contenidos enfocado en la gente que habla español, porque en nuestra región es muy necesario que se entere la gente de qué va Bitcoin, cómo funciona, por qué es importante lo que estamos haciendo y se tiene que alcanzar a todas esas personas para que comprendan cuál es nuestro gran objetivo. Exactamente, y de hecho uno de los objetivos del podcast de Bitcoiner. Quiero que este sea como un puente entre todos los Bitcoiners, pero ya sabes, no solamente bueno, los famosos, entre comillas, como Michael Saylor, Natalie Mm. Smolenski, sino que hasta los más pequeños, los que están trabajando en comunidades en Latinoamérica, porque al final, a veces quizás hasta ellos tienen como la voz más importante, ¿no? Porque Bitcoin está hecho como para empoderar a las personas que no están incluidas en un sistema financiero y que, bueno, puedan sobresalir porque el sistema actual está corrupto, ¿no? Mm. Sí, es precisamente lo que mencionas. Estamos hablando de inclusión financiera y todas las personas pueden participar y pueden hacer uso de Bitcoin porque es dinero justo de la gente. Es lo que pretendemos. Romper el ciclo vicioso de instituciones añejas que ya no sirven, que lo único que hacen es esto, métodos de exclusión, de bancos centrales que están tomando decisiones en monopolios e incorrectas para los países. Y sobre todo esta relación que tenemos que romper con la corrupción y con los políticos que no están tampoco haciendo cosas que beneficien a la gente. Entonces, esa es la constante de toda la región latinoamericana. Al país Totalmente. en donde te pares es exactamente la misma realidad. Entonces, lo que comentaba con Isabela, de hecho, es una pregunta fuerte, pero que nos tenemos que hacer, y es aceptar la realidad, que vivimos en países con pobreza. Sí, Entonces, todo esto de lo que hablamos pues tenemos que cambiar y tenemos que hacer algo. Y para mí Bitcoin es la alternativa, es ese plan B, como dice Alex Gladstein, para poder salir de un sistema que nos tiene violentados, que nos tiene excluidos del sistema financiero y con pocas oportunidades de prosperidad y riqueza. sí, totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Oye, empezar el podcast, bueno, ya vamos a entrar en materia sobre todo lo que hablaste en Bitcoin Magazine y bueno, sobre cosas que hemos estado haciendo en Twitter sobre lo que estás haciendo en México. Me gustaría que quizás para las personas que no te conocen de Latinoamérica o El Salvador en general, inclusive en México, si podrías darnos como un breve repaso sobre tu trayectoria y profesional y bueno, a partir de ahí, si quieres, adentrándonos un poco en Bitcoin. Sí, esta es mi primera incursión en política. Yo no participaba y para mí la política y yo teníamos un divorcio muy evidente. Crecí en una casa en donde mis padres son científicos y maestros y siempre pensaron que la política era para las personas menos talentosas. Entonces decían, tú puedes ser todo lo que quieras, tú puedes soñar todo lo que quieras, pero no en ser política. Eso no es
para la gente que tiene, digamos, desarrollada una inteligencia más allá de los, pues sí, de los intereses personales, que es el ejemplo que nos han dado los políticos tradicionales. Ujú. Entonces, yo hace 5 años me rompí, y digo me rompí porque este estereotipo de no participar y de dejarle todo a esta clase política era muy común dentro de mis posiciones políticas, porque después me hice activista, conforme pasó la vida, me tocó el asesinato de 2 de mis compañeros de universidad, entonces salí a alzar la voz y a partir de ahí me hice activista, pero aún así yo sentía ese divorcio de participar en un cargo público. Entonces, hace 5 años decidí romperme porque pienso que precisamente no podemos dejarle tanto poder a unas cuantas personas. Por eso soy una convencida de la descentralización financiera, precisamente porque va de la mano con descentralizar el poder que hoy está prácticamente secuestrado y que nos debería de hacer pensar e incentivar en cambiar eso que estamos viviendo. Entonces, pues me atreví a romperme, me atreví a dar un paso hacia adelante para participar y casi pues en un milagro hecho pues por el hartazgo, por la juventud, por las mujeres, por las comunidades que pues malamente se les llama minorías, llegué al Senado de la República, gané por mayoría, Wow. sostenida nada más de las comunidades, porque no tengo compromisos con nadie que no sea con las comunidades que siempre he defendido. Y cuando llegué al Senado, que obviamente es un espacio de representación popular, siendo activista, fui emprendedora social durante muchos años también, siempre como urbanista social, siempre pensando en cómo hacer la paz, porque en México vivimos una crisis de inseguridad que pienso que está en todos nuestros países, en unos más, en otros menos, dependiendo de la circunstancia. Sí. Y ya, y llegué al Senado con toda esa experiencia pensando en que las causas más importantes que debemos seguir defendiendo van en función de nuestros derechos y libertades. Wow. ¿Y cómo fue que, o sea, que entraste en la política, pero cómo fue que, que entraste entonces en Bitcoin? ¿Qué fue lo que, cómo tuviste no sé, este inicio en tu, como decimos, en tu madriguera del conejo, ¿no? Hacia el mundo de Bitcoin. Mira, ya desde antes, como pues soy hija de científicos, que son, obviamente uno de sus hobbies siempre ha sido estar actualizados de los avances tecnológicos. Desde ahí para mí, desde que soy niña, soy muy curiosa. Y siempre me he juntado con gente, digamos, nerd, no sé cómo se diría en otros países, nerd, como muy disciplinada por estudiar, muy que les gusta la investigación, que son geeks, ¿no? Obviamente. Entonces, Mm. ese ha sido mi mundo, estos son mis amigos. Entonces, al estar vinculada, yo me acuerdo muy bien que uno de ellos, que se llama Roel Castaño, Ujú. un día dijo que había descubierto pues Bitcoin y comenzó a explicarnos cómo funciona. Entonces yo en ese momento la verdad decía, híjole, esto pues es, no sé, como que ha de ser tipo un videojuego y tú vas, no sé, o sea, yo en Sí, sí, ese sí. momento no tenía mucha noción, pero sí sabía y sabía que también pues muchos amigos estaban pues muy interesados en meterse en ese mundo. Entonces, pues yo también dije, "Pues, ahí voy por curiosa, en realidad. Conforme fui comprendiendo cómo funciona y, digamos, entendiendo un poco más, me di cuenta que sí había algo ahí como esta visión diferente del dinero, esta visión diferente incluso de la tecnología y de la colectividad. Entonces, cuando llego al Senado en diciembre de 2018, ya teniendo esta curiosidad, información y experiencia, tocan a mi puerta un grupo de emprendedores Mm, ujú, que se están enfrentando un problema con el Banco de México. mm, ujú. Y lo digo así abiertamente porque a mí la verdad todo el mundo me decía que no me metiera, que iba a ser mi debut y despedida de la política.
que eran capaces incluso de quitarme el escaño a como fuera, porque iba a entrar a defender lo indefendible. O sea, la causa perdida, pues, la causa de Ya, lo imposible, la causa que está, que es incomprendida. Pero habiendo defendido derechos anteriormente como activista y la justicia, a mí se me hacía una aberración que una institución como el Banco de México no pudiera entender eh, la libertad que estos emprendedores tienen en nuestro país para crear una empresa y para poner los requisitos, para poner los procesos como ellos quieran, porque así les conviene, porque así está en su estrategia, porque así les pide la innovación que lo hagan. sí, Entonces, pues ahí me atreví a defender a este grupo de emprendedores eh, a ciegas prácticamente, porque yo ni siquiera los conocía mucho, no sabía exactamente quiénes eran, pero sí sabía que se estaban defendiendo frente a un sistema que es violento, casi de origen y por naturaleza, y que eso no era normal. Entonces comencé a defender caso por caso pues, de los bitcoiners, de toda esta gente que está haciendo cambiar al mundo a fuerza de insistir en que aquí tenemos una solución importante para los problemas que existen en nuestra región. Y de ahí nadie me volvió a parar hasta, pero no era, digamos, no lo hacíamos visible. Y hasta que Nayib Bukele lo hizo muy visible, no había otra manera de hacerlo más visible que esa, ser presidente de un país y lanzarse así también a una apuesta de confianza hacia el futuro, pues yo dije, bueno, pues si lo hace un presidente, ¿por qué yo no? Y en claro. ese momento comencé a hacerlo visible. Buenísimo. Y sabes que yo creo que es el mejor momento porque, bueno, un poco hablando de la historia del Salvador, es como, creo que se han juntado muchas cosas en muy poco tiempo que fueron una serie de eventos. Normalmente está esta película que dice una serie de eventos desafortunados, pero en este caso fue una serie de eventos afortunados, porque creo que se juntó un montón de cosas. O sea, en el caso de El Salvador fue que ya había gobernado la derecha durante 20 años. No funcionó. Luego vino la izquierda prometiendo que iba a ser la solución a todos los problemas de la derecha. Tampoco funcionó. Y entonces se juntó la generación de nuestros abuelos, ¿no? La generación de nuestros padres y mi generación, que estamos entre los 30 años y así. Y, y bueno, hubo un hartazgo, ¿no? Todo el mundo se hartó y entonces dijeron, bueno, no funciona ni la izquierda ni la derecha y bueno, como tú dices, Nayib, ahí fue poco a poco callado, primero desde la alcaldía hizo las cosas bien, primero en Nuevo Cucatlán, luego en la alcaldía de San Salvador y luego fundó Nuevas Ideas, ¿no? A base de jóvenes. Entonces, por eso te digo que ha sido una serie de eventos afortunados porque ahora los jóvenes que ya estamos hartos de todas las personas que estaban haciendo malas cosas en el pasado, dijeron, no, que nosotros vamos a hacerlo de una forma diferente. Y creo que sin eso no se podría haber hecho, ¿no? Y luego, bueno, viene la parte, esta mezcla de que, bueno, que Nayib es Bitcoiner, pero también que se juntó con el resto de Bitcoiners, ¿no? Que vieron el potencial que estaba pasando, el cambio económico que estaba pasando en el Sonte. Por supuesto, Nayib lo sabía y luego, bueno, vimos que llegó, bueno, ya estaba ahí Mike Peterson, luego llegó Jack Myers y porque vio que estaban utilizando Strike, y luego, bueno, hasta que llegó Samson Mao. Entonces, tengo un hilo. Entonces, he visto hace poco que ha llegado Samson Mao y no solo estaba Samson Mao, también estaba Matucci, Matt Crypto para los que lo conocen en YouTube. Te lo digo así, te lo digo la pregunta así. ¿Qué estaban haciendo contigo en en el Senado? Cuéntanos. Pues bueno, en primer lugar, esto de romperse, que en mi caso fue una decisión personal atrevida, también hay que romperse en los prejuicios de que todos los políticos hacen o caen en el juego del sistema. Entonces, parte de lo que tú mencionas, de esta convocatoria a la colectividad, a la comunidad, vamos a avanzar en, juntos, juntas,
para que esto suceda, porque nadie puede hacer las cosas en soledad en una evolución tan importante como es descentralizar las finanzas de un país o de los países. Entonces, lo que sí tenemos que crear es esta convocatoria de aquí estamos para complementarnos. Lo que yo no puedo hacer, lo puedes hacer tú y viceversa. Y para que esta comunidad que es tan talentosa pueda también deshacerse de los propios mitos que hay alrededor de ella. Es decir, bueno, a mí me lo dicen, ¿no? O antes más que ahora, pero en algún momento sí me decían que estaba defendiendo delincuentes o lavadores de dinero, Ya, gente que estafa, o gente que está loca y que no comprende o no se adapta a tener una vida, digamos, dentro de lo que es normal. Entonces, gran parte de hacerlo visible y de verbalizarlo son mitos, son estereotipos. Más bien, invitar a la gente a que conozca a las personas que hay detrás de Bitcoin o del uso de estos nuevos códigos hacia el futuro, de cómo se organizan, de cuáles son sus necesidades y demandas, de por qué tenemos que defender su libertad y al mismo tiempo la libertad de los países. Pero eso no lo puedo explicar yo sola y no puedo decidir tampoco en soledad. Entonces, gran parte de hacer esa convocatoria abierta es usemos el escaño que tenemos, porque tenemos un espacio de poder para avanzar en las decisiones hacia donde queremos llegar. Entonces, por eso, ahora sí que en ese Senado no solamente han pasado grandes personas que con su liderazgo están moviendo, decimos en México, están moviendo el avispero, que es como, también se dice en El como de Salvador. revolver algo Sí. para que por lo menos exista la curiosidad, la polémica, la conversación, el debate. También pusimos un cajero Bitcoin. Ah, wow. Eh, Ah, sí, creo que lo he visto, es verdad, lo vi en Twitter, creo que lo vi. No, en el video de sí, Matucci, pues de hecho, él publicó un video y mostró eso, es verdad. Sí, sí, muy bien. sí, pusimos un Mm, cajero. Entonces, mm, cuando tú ves todo lo que podemos hacer juntos y juntas, entonces entiendes que el poder detrás de la tecnología también tiene que regresar a la gente. claro. Es Sí, sí. parte del proceso por lo cual nos tenemos que romper y tenemos que crear algo nuevo. Y gran parte es, eh, al menos todos mis intentos han sido por generar esa confianza de no soy una persona que va por la vida pensando que va a salvar a otra, pero sí soy una persona que piensa que si los talentos están unidos, que si se complementan, hacemos algo más grande. De eso sí estoy convencida. O sea, no les vengo aquí a contar el cuento del político bueno, Sí, buena onda, no, no. Más bien es, juntemos lo bueno que tenemos como comunidad para hacer algo más grande y para romper esos mitos y esas barreras y para lograr lo que queremos, porque hoy lo que queremos, al menos en México, que ha sido ese mi trabajo, es que Bitcoin se reconozca como dinero. Porque para mí esa es la manera más corta y más rápida de también no enfrentarnos a tantos procesos judiciales. sí, Sí, para que el marco de lo legal, que es lo que también me toca hacer como senadora, no tenga tantas barreras. Entonces, queremos eso y lo tenemos que alcanzar, pero insisto, aunque es una carrera cuesta arriba, como dice Ricardo Salinas Pliego, ujú. eh, pues sí, El es tío una carrera Ricky. cuesta arriba, Sí, pero nos compete a todos y a todas hacer que suceda, aunque sea cuesta arriba, porque ese es el cambio que sí va, ahora sí que, ese sí para que veas va a transformar el mundo. Han habido muchos en la historia de la humanidad, sí, pero este es el que hoy se necesita y el que sí puede hacer que, por ejemplo, nuestros países cierren brechas de desigualdad. exactamente. Y una pregunta, porque esto, bueno, esta pregunta de hecho te la hizo Isabel, pero creo que yo también te la necesito hacer para nuestro espacio. Y es que ella te preguntó que, a ver, México, al igual que El Salvador, y de hecho es una de las cosas que actualmente estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay varios bitcoiners que están ahí, entre uno de ellos es, que bueno, ya hablaremos de ellos, de John Dennehy, y bueno, todo su maravilloso equipo de mi primer Bitcoin.
pero ¿cómo un país como México, que es tan tradicionalista en su forma de vivir, ¿no? ¿Cómo, cuál es la estrategia o cómo has pensado incorporar? Porque, claro, aquí hay que separarlo en dos partes. Uno, cómo hacerle, cómo hacerle ver a las personas que están en la política, quizás los senadores, gobernadores, lo que es Bitcoin. Y dos, que creo que es la parte aún más fundamental, a la población, ¿no? O sea, sobre los beneficios que puede traerle Bitcoin a su día a día. Sí, ahora mismo estamos trabajando con experiencias locales de la mano de autoridades y de la mano de la comunidad, o sea, de la gente. Y por eso nos vamos, ahora sí que vamos a traer la metodología de mi primer Bitcoin a México, porque pensamos que si existe la necesidad de la adopción masiva, no hay quien pare a esto. No va a haber político que se quiera dar un balazo en el pie si la gente conoce. Entonces, los vamos a tener que poner contra la pared. Yo soy de las que piensa, y por mi historia de vida y cómo me he confrontado al poder por la injusticia, Sí. que, que lo único que necesitamos es organizarnos, que necesitamos que pase lo que queremos, porque no es lo que ellos quieran, no es si les gusta o no, es lo que en evolución humana va a suceder. Por eso yo les insisto a mis colegas que incluso a pesar de nosotros esto va a pasar y tendríamos que estar preparados, tendríamos que anticiparnos. Bueno, y si sucede, entonces, ¿cómo vamos a cambiar las instituciones? ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué vamos a hacer? Yeah. Son diálogos que le dan la vuelta, pero que no los van a poder evadir si la gente lo convierte en una necesidad. Y, y yo digo, si nosotros no lo hacemos, lo hará la crisis. Y para muestra lo que está pasando en Argentina. Ujú. Ahí está la muestra en nuestra región. Para allá vamos y no lo queremos ver. Entonces, parte de crear esta metodología de educación, de estar en diálogo permanente con algunas autoridades locales, de tener algunos encuentros importantes que también son educativos con mis colegas del Poder Legislativo. Eh, en fin, estamos intentando hacer todo lo que es posible en nuestro alcance, obviamente, para que exista esa necesidad y la gente pueda entender por qué es útil. Porque el Internet, por ejemplo, se masificó el día en que todos comprendimos que era útil. Sí. Igual tiene que pasar con Bitcoin. Tenemos que comprender que es útil, que no solamente es un activo especulativo, que es dinero. Y ese es el gol más importante. Entonces, sí es complicado, es muy difícil, hay que echar mano de un montón de estrategias, pero también Sí. pienso que es nuestra pasión, al menos es la mía. A mí me gusta ver cómo la gente va transformando su manera de pensar y entonces cuando decimos en México, cuando le cacha, o sea, cuando Sí, sí. agarra la información y ya piensa de manera distinta, me encanta ver ese proceso, lo estamos haciendo. Y yo pienso que si la circunstancia nos alcanza, pues igual y va a pasar antes de que nosotros sigamos haciendo algunas cosas. Entonces, pues estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, lo más que podemos. Ok. Chicos, entonces, bueno, para resaltar que, bueno, has dado una información importante que la diste en Bitcoin, en la conferencia de Bitcoin de Miami, pero igual la resaltamos aquí que te va a empezar a ayudar y van a colaborar el equipo de mi primer Bitcoin en México. Eso es una gran cosa, realmente. Ah, yo, bueno, entrevisté a John Dennehy y me ha contado todo lo que están haciendo. Los esfuerzos son buenísimos y me alegro muchísimo que van a ayudarte. Supongo que comenzarán, bueno, no sé qué tan estructurado lo tienen, pero comenzarán en Nuevo León o algo que puedas adelantar o todavía no. O como...
Pues sí te puedo adelantar que Nuevo León es un estado que al menos tiene una dinámica de acercamiento a cómo funciona la economía y cómo funcionan las finanzas de nuestro país. Entonces la gente es más sensible a que se puedan propiciar este tipo de experiencias. Claro, hay polémica, pero eso es lo que queremos. Lo que Claro, queremos es que no necesitamos que la gente piense igual. No queremos que la gente piense igual. Más bien, hoy mismo lo que necesitamos provocar son los debates del futuro. Y totalmente. entonces pensamos que el Estado de Nuevo León puede ser muy sensible a comprender algunos de estos procesos, pero al mismo tiempo se pueden desatar polémicas muy interesantes que nos van a ayudar a que esta agenda siga teniendo el curso que naturalmente va a tener. Ujú, sí, sí. Te voy a hacer una pregunta, ahora estaba pensando, te voy a hacer una pregunta que, de hecho, se me acaba de venir a la mente. Hace unos episodios entrevisté a Daniel Prince, que, bueno, él es el autor de Choose Life, y bueno, una de las cosas que estábamos hablando era sobre las regulaciones bueno, yo vivo en España ahora mismo, entonces estábamos hablando sobre las regulaciones de la Unión Europea. Y entonces yo le pregunté sobre el caso de Andorra. Andorra, para los que no sepan, es como un pequeño estado separado de, bueno, de la Unión Europea. Entonces yo le pregunté si, porque él fue a una conferencia a Andorra, y le pregunté si ellos estaban tratando de hacer lo mismo que El Salvador, porque al final tiene bastantes características como El Salvador, es pequeño, los taxes, casi no tienen taxes, impuestos. Eh, y bueno, realmente, por ejemplo, grandes emprendedores se van para ahí porque tienen muchos más beneficios que bueno, que aquí, casi cualquier país de la Unión Europea. Entonces yo le pregunté, bueno, una de las cosas que estábamos hablando es que si querían hacer lo mismo que El Salvador. Me dijo que le gustaría, pero bueno, que lo estaban debatiendo porque ellos quizás quieren utilizar como el método de Madeira. Madeira, por ejemplo, em, en Madeira, ellos no pueden poner Bitcoin como moneda de curso legal, como, bueno, como lo hizo mi país y como supongo que tú lo quieres implementar en México. No lo pueden hacer principalmente porque ellos están bajo la Unión Europea, ¿no? Entonces, todo tiene que pasar bajo las regulaciones de la Unión Europea. Entonces, sin embargo, lo que ellos están haciendo es que con el apoyo del gobierno de Madeira, ellos están apoyando para que haya educación sobre Bitcoin, para que las personas sepan utilizarlo, cuáles beneficios tiene, más o menos generar esta economía circular, ¿no? Entonces ah, me dijo que bajo su punto de vista ese era el camino y que no era el camino como quizás lo estaba haciendo El Salvador, porque al final está involucrado el gobierno y al final si esto pasa por un decreto de ley, el gobierno al final tiene el poder de decisión, ¿no? Y bueno, también yo pienso, esto también lo dije en otro podcast, que era como, sí, muy bien, Bitcoin es moneda de curso legal, pero nosotros no estamos obligados a utilizar Chivo, podemos utilizar cualquier otra hot wallet. Pero mi pregunta es, ¿por qué hacerlo moneda de curso legal? Y al hacerlo moneda de curso legal, ¿cómo lo separas del Estado? Para que no haya, bueno, los mismos errores de siempre, ¿no? Sí, wow, esa es una pregunta es la pregunta y es una pregunta que nos lleva a las entrañas de la complejidad de lo que significan las instituciones y los gobiernos. De hecho, parte de lo que a mí me dicen también es cómo una senadora puede hablar de reducir la incidencia y el poder del gobierno cuando debería de decir lo contrario y debería tener iniciativas para fortalecer las instituciones y los gobiernos. Yo lo que creo es, mira, va en sentido doble. Lo primero es hacer la moneda de curso legal, porque al menos en México, así como tenemos nuestra división de poderes y las instituciones y la autonomía del Banco de México, pues nos ahorramos muchas preguntas y dudas alrededor de las famosas leyes secundarias de la Constitución, o que emanan más bien de la Constitución, porque en este país, lamentablemente, y pues yo creo que en todos, se crean leyes para la burocracia, ¿no? O sea, se crean leyes para que no se cumplan, para que la gente vea la manera de saltárselas, pero también para fortalecer
la burocracia y que al final se convierten en canales de corrupción, pero eso no te lo va a decir o no te lo van a decir los que son hoy gobernadores o alcaldes o quienes toman decisiones, pero eso pasa. Entonces, lo que nosotros analizamos en la parte jurídica fue cuál es el camino más corto para que no haya dudas y que al rato la gente esté confrontada a juicios en nuestro sistema judicial. Sí me Ok. estoy explicando un poco, o sea, ¿cómo le Sí, hacemos para que de un tiro de precisión no tengamos problemas judiciales? O más bien, ok. la gente no tenga ese tipo de problemas. Entonces, hicimos todo un análisis jurídico, porque no te creas, pasamos desde que si reformas constitucionales, que si ley, pasamos por un montón de alternativas Sí, y lo único que nos quedó claro es, esta es la ruta más corta, la más rápida y la que menos confronta a la gente a tener problemas como efectos secundarios de ok. este tipo de decisiones. Obviamente, tenemos esta dificultad que el Banco de México tiene autonomía, pero pues, de hecho, con Isabela decía, bueno, pues que la tenga, no quiere decir que nosotros como senadores no podamos conversarlo o que la gente Claro. no pueda poner cuál es su decisión, en qué está, ahora sí que cuál es su necesidad y qué es lo que tendríamos que estar debatiendo. Entonces, esto, digamos, provoca nuevos acuerdos o provocaría nuevos acuerdos políticos para avanzar en nuevos debates. Esa fue la Mm, ruta más rápida que encontramos. Pero la otra parte de cómo le hacemos para que el gobierno no tenga tanto poder, porque esto ya ni siquiera es solamente sobre finanzas, pues sí, que queremos que sí, sean descentralizadas, es también el debate de la región. A ver, hoy vivimos también con gente en el poder que tiene complejo de dictador. Yo sí. así lo pongo, porque ni a dictador llegan. Mira, una amiga, les voy a poner un ejemplo. Dale. Una amiga dice que cuando te maquillas bien, que ya ven que o sea, agarramos y nos echamos un montón de cosas para el maquillaje. Entonces decía, cuando te maquilla alguien bien y es un maquillaje profesional, ni siquiera se nota. O sea, parece como si no te hubieran hecho, como si no te hubieran puesto 200 capas de maquillaje. Cuando alguien lo hace mal, se nota que te maquillaron mal. Eh, o te maquillaste mal. Entonces yo por eso digo que estas personas tienen complejo de dictador, porque ni a dictador llegan, pues, ¿no? Porque nos Sí, sí. damos cuenta. Y eso es la historia de América Latina, la historia trágica, la del Mesías, el caudillo. Por eso les digo, por eso yo no voy por la vida diciendo que los voy a salvar. Ahora sí que lo siento mucho, en mí no van a, en mí no van a encontrar la salvación. Mm, Bueno, sí. pero si hay algo que la gente tiene que hacer y que Bitcoin sí nos abre la cabeza, es, a ver, no solamente las decisiones del dinero, sino las decisiones de todo. Necesitamos descentralizar el poder, por eso te decía, ¿cómo vamos a lograr que los gobiernos eh, se reduzcan a la mínima expresión y sirvan para lo que los inventamos? Los inventamos para no matarnos unos a otros. Para eso Ya. inventamos los gobiernos. O sea, no los inventamos para que nos estuvieran extorsionando, ni nos estuvieran violentando, ni nos estuvieran creando problemas en donde no los hay. Entonces, Sí. hoy mismo la discusión de América Latina, porque en donde te pares hay uno con complejo de dictador. Ya. Sí, no, totalmente. Hay, hay que, hay que no solamente descentralizar el dinero, sino hay que descentralizar el poder en general. Y ahí se las dejo porque es responsabilidad de la ciudadanía, es responsabilidad nuestra. En la Constitución mexicana tenemos un artículo muy bonito que dice que el poder reside en el pueblo y emana del pueblo. Bueno, pueblos son todos ustedes, somos Claro, todos, bueno, yo me claro, incluyo. claro. Este, ahora sí que es el pueblo con un cargo, pero, pero si no ejercemos esos derechos, entonces, ¿quién lo va a hacer? El que está en el poder del turno no lo va a hacer. Ya está claro, va a trabajar en función de sus intereses. Nos queda a todo el mundo lo sabemos. Entonces, ahora mismo hay que regresarle el poder a la gente. Por eso, a mí me encanta
decirlo todo el tiempo. Bitcoin es el dinero de la gente, es el dinero de la gente. O sea, y así como decimos eso, es el poder es de la gente, el poder de decidir es de la gente, la exigencia es de la gente. Hoy tendríamos que avanzar hacia allá y pienso eso, no solamente en función de Bitcoin, sino en función de un montón de cosas más que hoy se las estamos dejando a unos cuantos. Por eso yo me metí a la política, Ok. porque al menos te digo, no me quiero poner como la buena del cuento, nada más represento un montón de comunidades por las que he pasado en defenderlas de las injusticias, defenderlas de la violencia, defenderlas por su libertad. Bueno, pues alguien tiene que hablar de eso adentro del Senado. No, Y no solamente adentro, pues afuera y en todos lados, ¿no? sí. Y de hecho, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque una de las cosas que ahora se está debatiendo, bueno, como tú dices, o sea, se trata de descentralizar y al final todo va relacionado, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, hablando de grandes potencias como Estados Unidos, inclusive aquí en Europa, están tratando de implementar sus CBDCs, inclusive en el Reino Unido, que quieren hacer su Bitcoin, que por cierto, qué mal nombre, pero, pero que no lo saquen. Eh, pero la cuestión es de que al final, si sacan una CBDC, es más centralización, como tú dices, porque quieren tener todos tus datos en una base de datos y que, no sé, posiblemente hasta utilizar, porque según lo que he hablado con otros bitcoiners y bueno, lo que se ha investigado es que quieren utilizar el mismo sistema de China, ¿no? De recompensación por tu comportamiento ciudadano. Y como tú dices, el Estado no fue creado para eso, no fue creado para controlarte, no fue creado para matarnos, fue creado para protegernos, para ayudarnos, para que no haya más conflictos. Entonces, también estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo. Y al final yo creo que igual Bitcoin es para las personas y de hecho yo soy de los que piensa que todo el esfuerzo que se ha hecho en mi país ha sido para eso y sobre todo para incluir financieramente a las personas que no tenían acceso a cuentas bancarias porque estaban, bueno, toda Latinoamérica estamos más o menos como el mismo avión, lo que hay zonas rurales muy empobrecidas, desgraciadamente, y nunca tuvieron acceso a un sistema financiero, pero esto no solo va de dinero, sino que además les va a ayudar a mejorar su calidad de vida en prácticamente todo, ¿no? Y Sí, es que lo tenemos todo para ser prósperos. O sea, tenemos una población increíblemente talentosa de origen, desde nuestras civilizaciones, desde milenarias. Tenemos recursos naturales. eh, ¿Sabes? La gente, es más, yo me atrevería a decir que la gente en Latinoamérica también es la más arrojada, atrevida y aventurada, porque sobrevivimos a la adversidad todo el tiempo, totalmente. todo el tiempo. O sea, en nuestros países desarrollamos un talento de supervivencia. Sí, totalmente. Porque sí, o sea, la historia de Latinoamérica lastimosamente ha sido bastante dura, no solo económicamente, sino que, bueno, por un montón de cosas, conflictos, dictadores, como tú dices, la misma violencia que residen en Latinoamérica, en fin, un montón de cosas. Te quería preguntar, estoy consciente del tiempo, pero antes de ir cerrando, te quería preguntar porque no lo sé, si ha sido El Salvador, ¿ha sido? Ahora que está Sí, todo. claro. Ah, Sí, y por supuesto. Fue lo primero que hice porque, a ver, una de las primeras cosas que hice fue salir del closet, ¿no? O sea, yo lo digo metafóricamente en términos de la defensa del Bitcoin y que para mí representa libertad. Fue a partir de ver a otro político hacerlo de esa manera. Entonces, para mí prácticamente fue eh, lo puedo tomar ese riesgo porque es un riesgo todavía, ¿sabes? Es ir en contra de las instituciones que claro, naturalmente ha hecho el sistema para el control de la gente. No es cosa sencilla.
Entonces dije, bueno, pues ya somos dos. No, o sea, este, si es que estamos equivocados, que no lo estamos, pero si lo estamos, ya somos dos. Claro. Entonces, para mí, El Salvador representa ese hub de innovación en donde podemos ir haciendo las experiencias también que hagan evidencia de lo que sí es posible a partir de estas decisiones. Obviamente, pienso que la ruta más importante es la descentralización de las decisiones en todo sentido, pero que en lo que eso pasa, tenemos que hacer los tránsitos, tenemos que hacer el camino amable. Y El Salvador nos ha demostrado que sí puede ser posible. Es más, las últimas iniciativas del cero impuestos para la tecnología, para la innovación, me parece fabulosa. Por ahí deberíamos caminar todos los países. Entonces, sí, lejos de otros debates, la verdad es que para el primer viaje que hice después de salir, después de decir, ay, ya, qué alivio. Ujú. Ya no estoy, digamos, ya no estoy sola, porque además frente a un país tan grande como lo es México, había gente que incluso en una confrontación con el Banco de México decían que yo no tenía idea de lo que estaba provocando, hablando en términos de inestabilidad, ¿no? Entonces, imagínate, confrontarte a eso no es fácil. Entonces, para mí, la gente en El Salvador, por eso son grandes aliados y aliadas, porque es algo que no lo puedo hacer tampoco en soledad, precisamente por muchos factores, entre ellos incluso el riesgo. Entonces, visitar la comunidad, fui al Zonte, ahí estuve, pero no solamente ahí, me metí a las instituciones que generosamente me aportaron todo el conocimiento y la información, precisamente para hacer estas iniciativas, para tener todos los insumos suficientes para que esto no sean ocurrencias, porque no lo son. O sea, tengo un equipo que ha estado preparando todo conforme a lo que leemos, a lo que vemos, investigamos y obviamente a lo que experimentamos. Entonces, pues yo estaba ahí, ahora tengo pues una gran pues, alianza con mis amigos y amigas del Salvador y pienso que podemos seguir haciendo crecer a nuestra región. Eso es lo más importante, porque, insisto, lo tenemos todo, basta que nos organicemos para seguir defendiendo lo que históricamente también hemos hecho, que es nuestra libertad. Totalmente. Sí, de hecho, por ahí va mi pregunta. Te iba a preguntar, bueno, básicamente cuál había sido tu experiencia ahí, cómo habías visto la adopción de Bitcoin. Sé que esto va progresivamente, como dicen, lento, pero sin pausa. Aún queda muchísimo por recorrer, pero bueno, sé que estoy bastante en contacto con ellos y sé que están trabajando bastante bien desde grandes empresas hasta pequeñas comunidades. Y nada, o sea, me alegra muchísimo que algo bueno, finalmente después de tantos años, con arduo trabajo, se esté cambiando la historia del país y que sea como una inspiración para el resto. Y espero que no solo México, sino que el resto de Latinoamérica, pues, puedan comenzar iniciativas para adoptar Bitcoin, ¿no? Y que se cambie un poco el paradigma tradicional, básicamente. Así que, nada, Mm. no, que te iba a decir eso, que si te habían echado una mano en El Salvador, pues, te iba a preguntar eso, de cuál había sido bueno, tu experiencia viendo la adopción de Bitcoin en primera mano y si te habían logrado echar una mano, pero bueno, para todo lo que estabas logrando, ¿no? O se quiere lograr. Sí, pues sí, pero lo más importante es vernos como una sola región con estas posibilidades, mirarnos en el espejo de las crisis que hoy existen en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México. Y ese espejo que es duro, cruel, es aceptar la realidad de nuestra circunstancia difícil y aceptar que no hemos superado el hecho de seguir siendo países pobres.
Entonces, Bitcoin lo que ofrece es esa alternativa, es vamos a hacer nuestra propia experiencia para desarrollarnos, para tener oportunidades y crear riqueza. Porque además, pues en nuestros países se ha acostumbrado a, yo a veces digo, a veces he pensado que a los políticos les conviene que la gente siga siendo pobre, Sí, ¿sabes? totalmente. O sea, son, ahora sí que como dice una canción de un grupo mexicano que me gusta mucho, o sea, son los pobres los que los mantienen, ¿no? O sea, Sí. es el sudor de la frente de la gente la que mantiene a estas personas. Entonces, a los políticos no les conviene que la gente tenga posibilidades de prosperidad y a las instituciones de toda la vida, pues les conviene seguirnos controlando por medio del dinero. Entonces, por eso yo pienso que la siguiente revolución latinoamericana, que espero ya no tenga mesías, ya no tenga caudillos, ya no tenga nombres y apellidos de una sola persona por país. No, 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 que tenga una comunidad fuerte, resiliente, con sus talentos para hacer que el Estado se separe del dinero, separar al Estado del dinero. Y entonces Totalmente. ahí vamos a ver a una América Latina diferente. Por eso yo sí creo, porque eso ya es de creencia, ya ni siquiera es de pensar. Yo sí estoy muy convencida que el futuro del mundo está en América Latina. Aquí está con nosotros, con nosotros. Y nada más falta que encontremos esas vías para llegar más rápido y para que todos los cambios por los que trabajamos no nos lleguen cuando ya estemos más viejos. Yo eso es lo que espero. Por eso me gusta encontrar la vía más corta y la más rápida, porque sí lo quiero ver en vida. No quiero morirme sin pensar que eso estuvo en mis manos para ser posible. Muy bien. Te voy a hacer la última pregunta para ir terminando, pero te lo voy a hacer en dos. Y la primera es, Ajá. tu meta principal, bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero es para que quede bonito tu meta principal para este año y ¿cuál crees que va a ser el siguiente país del mundo, básicamente, en adoptar Bitcoin? Pues mi meta principal es crear todas estas experiencias que vamos a hacer de la mano de la comunidad, de las personas. ¿Y cuál va a ser el próximo país? Pues yo esperaría que en Centroamérica se siga dando un contagio, nada más por la vecindad. En México estamos teniendo una crisis política que quizá nos limiten a avanzar en esas decisiones, lo cual no quiere decir tampoco que no lleguen, porque tenemos elecciones en el 24 y quizá ahí podamos incidir en los objetivos y las propuestas de las y los candidatos presidenciales. Pero sí pienso que Centroamérica puede también ir avanzando hacia allá. Entonces, ojalá y los países ahí se contagien y que sigan siendo también, sigan rompiendo el otro mito, ¿no? El mito de la Centroamérica despreciada, desprestigiada, eh, que prácticamente no es ni el sur ni es el norte de América. Está como ahí en ese limbo violentada. No, que ojalá y podamos tener una Centroamérica que nos demuestre y nos siga demostrando que no, el mundo ya no es como lo pensamos. Totalmente, totalmente. Indira, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compartir, bueno, todo lo que estás trabajando y, bueno, charlar un rato con los Bitcoiners, de El Salvador y de toda la hispanohablantes y Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa y te deseo muchos éxitos en todo lo que estás haciendo ahí. Ojalá, bueno, podamos anunciar prontamente que México, bueno, está utilizando o va a utilizar Bitcoin como moneda de curso legal, ¿no? Ay, sí, qué contenta y qué padre, qué bonito que estés compartiendo esta información a todas las personas, porque también pues Bitcoin se trata de inclusión y se trata de que la gente sepa que no es tampoco para unos cuantos.
Exactamente, yo por eso, bueno, siempre lo digo, quiero traer desde el más famoso hasta el menos, bueno, menos famoso, sino que hasta las comunidades que están haciendo proyectos más pequeños, porque al final, como repito, a veces estas personas son las que tienen mayor voz, porque este es el verdadero impacto que está viendo, el potencial de para que, lo cual está hecho Bitcoin, ¿no? Para ayudarnos a todos. Así que muchísimas Me gracias y que encanta. tengan feliz día y bueno, espero tenerte pronto nuevamente aquí en el programa. Feliz día. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente programa la próxima semana. Adiós. Chao, chao.